Y sabemos que el asunto ahora no es ir a un templo, a una ubicación particular del mundo y pensar que solamente allí se lleva a cabo la adoración correcta. Y en ese sentido, como el pueblo de Dios en cualquier lugar puede ofrecer a Dios una adoración que es agradable a Él, pero es una adoración que tiene que ser en espíritu y en verdad. Con esto en mente que el hermano Paul ha explicado de los términos espíritu y verdad están allí, pero el cómo nosotros contamos con un privilegio de que no es un grupo racial o un grupo étnico que va a ofrecer la adoración y en un lugar exclusivo, sino que ahora el pueblo de Dios va a estar diseminado y en cada lugar. No tenemos que hacer una peregrinaje al templo en Jerusalén para poder adorar a Dios. Como es una nota de privilegio lo que Cristo dice aquí. La hora viene y ahora es, y nosotros estamos viviendo ese momento. Continuando la idea de la adoración, ¿cuál es la conexión? ¿Cuál es la conexión entre la adoración y el servicio? ¿Habrá una conexión ahí? ¿Cómo entonces se podría ver la idea del servicio en el contexto, ¿verdad?, de la adoración, ¿verdad?, como hijos de Dios? Creo que a veces tenemos la idea de que nomás adoramos a Dios cuando estamos en la casa de Dios, ¿cierto? Con música y la predicación. Y sí, esa adoración forma muy importante. Pero también debemos recordar que nuestra adoración nunca para. No es un trabajo de part-time, ¿cierto? Es algo que hacemos full-time. Y lo hacemos porque nuestra salvación es full-time también, gracias a Dios. Y podemos adorar a Dios en cualquier actividad. Adoradores mientras estamos lavando los platos, ¿cierto? O cambiando pañales o lo que sea. Pero creo que la clave ahí es hacerlo por fe. Y eso significa que nosotros nos pegamos a Cristo en cualquier momento. Y quiero decir que corremos a Cristo para salvación, perdón de los pecados, reconociendo que Él es nuestro mediador, abogado, intercediendo por nosotros, en nuestros corazones, como pegándose a Cristo en cada momento. ¿Eso tiene sentido? Es como reflexionar sobre la esencia del Evangelio en cualquier momento. Cuando hacemos eso, toda la vida llega a ser adoración. Es interesante, ¿no?, que nosotros hablamos normalmente de culto de adoración, servicio de adoración. ¿Por qué usamos esa terminología, servicio de adoración? Y ciertamente en la palabra de Dios hay una relación entre la adoración y el servicio. Uno tiene un texto como Filipenses 3:3, Pablo diciendo: nosotros somos la verdadera circuncisión, que adoramos en el Espíritu de Dios y nos gloriamos en Cristo Jesús. Otras versiones usan quienes servimos a Dios, porque el término que se usa allí puede ser utilizado tanto para servicio como para acto de adoración. Hay una relación. Nosotros adoramos a Dios, es una expresión de lo que nosotros tenemos, una reacción, una respuesta de cómo le tenemos en nuestro corazón. Pero no solamente nosotros nos vamos a un lugar donde nosotros alabamos, donde nosotros escuchamos su palabra, sino que el servicio mismo a Él es un acto de adoración a Él. Nosotros le glorificamos en todo momento. En ese sentido hay una relación en las Escrituras, en ambas terminologías. No podemos ser adoradores de Dios y luego vivir para nosotros mismos. No es la idea. Nosotros somos un sacrificio vivo, como predicaba Ryan ayer. Nosotros respondemos a la obra del Evangelio y no nos pertenecemos a nosotros mismos. Servimos a Dios y servimos a los demás.
Es interesante que en Romanos capítulo 12, versículo 1 dice: por consiguiente, hermanos, os ruego por las misericordias de Dios que presentéis vuestros cuerpos como sacrificio vivo y santo y aceptable a Dios, que es vuestro culto racional. Es interesante que él dice aquí cuerpo, que en el griego específicamente denota un cuerpo físico. Y podemos ver bastante sabiduría, ¿no?, en la palabra de Dios. Porque comúnmente, ¿qué escuchamos, no? Cristo tiene mi corazón. Y si nos acercamos a una persona para reprenderle por un pecado o carnalidad, ¿cómo responde la persona? No me juzgues, tú no puedes ver mi corazón, ¿no? En mi corazón de corazones yo amo a Dios. Pero si en tu corazón de corazones amas a Dios, el cuerpo va a reaccionar bíblicamente, lo que hacemos con el cuerpo. Y él dice aquí algo muy interesante, que es vuestro culto racional, ofreciendo nuestro cuerpo. ¿Cuántas veces hemos entrado en una iglesia donde todos están alabando, saltando, levantando las manos, ¿no? Pero sabemos que en la iglesia hay muchos que adoran, que andan en impiedad, ¿no es cierto? Entonces, el culto racional es ofrecer todo nuestro ser al Señor, y si lo hacemos, entonces se va a manifestar en nuestros actos diarios. Algo muy importante, en todos los lugares donde la Iglesia Católica ha tenido poder, podemos ver grandes daños. Italia, España, Francia, Croacia. Ahora no tanto en Europa porque son países seculares, pero todavía en Latinoamérica hay una influencia. Y hasta en la iglesia evangélica podemos ver, ¿no?, dividiendo la vida en lo espiritual y lo secular, lo religioso, lo secular. Y no es cierto. Para el cristiano en el día de hoy, el cristiano verdadero, nada es secular. Todo lo que hacemos, lo hacemos, ¿no?, para la gloria de Dios. Entonces, mira, pero fíjense, un día yo estaba predicando sobre esto en Estados Unidos y un policía se me acercó llorando y él dijo: wow, lo que tú nos has mostrado en las Escrituras me ha dado esperanza y gozo. Y yo le dije: ¿cómo? Él dijo: bueno, soy cristiano, pero todo el día, 12 horas al día me siento en un patrullero, ¿no?, tratando de pescar personas que están yendo en sus carros en una velocidad demasiado alta, ¿no? Pero ahora puedo ver que no es secular, que según Romanos 13, yo estoy sirviendo a Dios por medio de restringir la maldad de la sociedad. Entonces también, ¿no?, mi vida tiene propósito. Eso es lo que tenemos que ver. Ama de casa, ¿no?, carpintero, portero, todo es para la gloria de Dios. La próxima pregunta es sobre la predicación. ¿Cuán importante es predicar dentro de lo que sería la adoración colectiva de la iglesia? O sea, ¿qué tan importante es la predicación en referencia también a los otros elementos que suceden en una reunión colectiva de los santos? ¿Habrá algo más importante? ¿Habrá algo que compite con la predicación? O sea, ¿qué tan importante es la predicación cuando los santos se reúnen en lo que es la reunión colectiva? Yo diría que sería difícil decir que hemos tenido un culto de adoración si no hay predicación de la palabra. Tal vez sí hay lectura de la palabra, pero bueno, es muy importante porque instruye la adoración de Dios, informa, nos dice cómo debemos hacerlo, y también inspira. Bueno, este es un mensaje, ¿cierto? Que informa, instruye, puedes utilizar eso si
inspira la adoración, la predicación. Y la inspira para mí, eso es lo más importante entre los hermanos, porque cuando escuchamos las escrituras proclamadas en conexión con la gran obra de Cristo, la única cosa que podemos hacer es adorar a Dios. Si realmente nuestros corazones y mentes están sometidos a la autoridad de Dios, de las Escrituras, esto nos inspira a adorar. Sin duda, nosotros vivimos en una época privilegiada del hecho de poder tener la Biblia disponible en nuestras manos, poder leerla por nosotros mismos es una gran bendición. Pero imagínense que ustedes estuvieran viviendo en la época de la iglesia primitiva. Usted no tendría una Biblia de estudio de MacArthur, ni de la de Ligonier, de nada de esto, ni la Biblia en el color que usted desea, si es de piel, si es de cartón. Los hermanos básicamente iban a la reunión pública y escuchaban la predicación de la palabra de Dios. La centralidad del culto estaba en la predicación de la palabra de Dios. La explicación de la palabra de Dios, la exposición de la palabra de Dios es lo central. Y digo, vivimos en una época privilegiada porque tenemos la Biblia en nuestras manos, pero eso no elimina la centralidad de la predicación de la palabra en el culto. El hecho de que tú leas la Biblia toda la semana no significa que necesitas menos la predicación de la palabra de Dios en la iglesia. Dios ha decidido dar hombres, dones que edifiquen al pueblo de Dios. Uno lee Efesios capítulo 4 y ve que ahí como los santos son equipados para la obra del ministerio, y dice que es a través precisamente de estos hombres, son pastores y maestros, que instruyen a la grey de Dios, y de esa manera nos equipan para nosotros poder servir. Vivimos para servir, pero el momento de equiparnos, el momento en que el cielo nos habla y nos instruye a nosotros, es cuando estamos en el servicio de adoración. Y ciertamente es importante que nosotros le oremos a Dios, pero siempre va a ser más importante que cualquier cosa que nosotros tengamos que decir, lo que Dios tenga que decirnos a nosotros. Y Él nos habla a través de la predicación de su palabra. Hay textos que hablan de cómo Cristo es quien habla a través de la predicación de la palabra, como en Efesios capítulo 4, donde habla de que los efesios fueron enseñados por Cristo, pero Cristo nunca estuvo en Éfeso. La manera como Él habló fue a través de los pastores que enseñaron la palabra de Dios. Y así que Cristo nos habla hoy al pueblo de Dios, es a través de la predicación de la palabra. Y debemos mantener la centralidad del púlpito y no cometer el error de, como la Iglesia Católica lo hizo, que quitó el púlpito y puso en el centro el altar para las misas. Hoy nosotros podemos tener maneras evangélicas de sustituir también el púlpito y quitar la centralidad de la predicación de la palabra de Dios. Y debemos cuidarnos a toda costa de que eso no sea así. Podemos reducir un culto donde la palabra de Dios de una manera muy aguada y superficial se comparte 10 minutos y pensar que ya se ha hecho todo lo que debía de haberse hecho. Y no es así. Luchemos para que se mantenga la seriedad de la palabra de Dios en los cultos nuestros, que eso sea central, que nosotros oremos cada semana por lo que Dios va a decir a la congregación. Son buenos los sermones que podemos escuchar por internet, pero el pastor nos conoce y habla a nuestro corazón, y Dios le instruye en su estudio y le guía para decirnos lo que nosotros necesitamos alimentarnos. Pedro, tú me traicionaste, tú me hiciste lo incorrecto, pero Cristo lo restauró y lo llamó. ¿Y qué le dijo el Señor? Apacienta mis corderos, apacienta mis ovejas. Ese apacentar, ese cuidar, ese alimentar es central en la obra que los pastores tienen que realizar en las iglesias locales. De manera que todos los demás elementos que Ryan nos predicó esta mañana, de los elementos de un culto dentro de los principios regulativos de adoración, muy bien, es así. Pero la palabra de Dios debe ser central en nuestro culto de adoración. Pablo escribió a Timoteo: entre tanto que llego, ocúpate en la lectura de las Escrituras, la exhortación y la enseñanza. Es un mandamiento directo y claro del Señor. No solamente la predicación, la lectura.
En muchas iglesias no hay lectura bíblica, porque muchos pastores dicen, bueno, la congregación no puede aguantar, no, escuchar un capítulo, 2 capítulos. Pero esta es la diferencia entre la Reforma y la Iglesia Católica. La Iglesia Católica dice, en su historia de misiones, la Iglesia Católica básicamente decía, la gente es ignorante, entonces tenemos que no conformar las Escrituras y el Evangelio a la ignorancia del pueblo. Los reformadores decían lo opuesto. Vamos a levantar el pueblo por medio de las Escrituras. Entonces, yo voy a una iglesia, no soy anciano, y hay 4 ancianos y ellos tienen una lectura de la Escritura cada domingo. Es un capítulo, 2 capítulos, y ellos enseñan al pueblo cómo escuchar, cómo concentrar en lo que la Biblia dice, cómo oír la palabra de Dios. Y poco a poco el pueblo va acostumbrándose. La predicación bíblica es básicamente la predicación bíblica. Es una declaración de, 1, los atributos de Dios, las obras de Dios, la voluntad de Dios. Entonces es adoración. Otra cosa, muchas veces demandamos que la prédica sea bíblica, pero con la misma fuerza debemos demandar que la música, la letra, sea bíblica. Yo escuché un predicador una vez que dijo que los cristianos no proclaman herejías, pero muchas veces cantan herejías. Dice que los cristianos no mienten, pero a veces cantan mentiras. Por ejemplo, cuando dice, Señor, te sigo, ¿no? Sin reservación, cuando no es así. Debemos tener cuidado con las palabras, las letras de las canciones, porque la adoración es como, no es, pero es como una prédica. Cuando yo estoy proclamando los atributos de Dios, la obra de Dios, la voluntad de Dios, de una forma estoy adorando a Dios, Dios escucha. De otra forma, mi prédica es didáctica, estoy instruyendo al pueblo. Es lo mismo con la música. Según Colosenses capítulo 3, versículo 16 y 17, la música en la iglesia debe ser didáctica. Significa, debe enseñar doctrina. Y Martín Lutero y otros reformadores decían que la teología de la Reforma, crecía en Europa más a través de los himnos bíblicos a veces que a través de las prédicas, porque las personas podían fácilmente memorizar las canciones, pero es difícil memorizar un sermón. La próxima pregunta tiene que ver en aspectos de, continuamos hablando de la adoración, la predicación, estos aspectos. Hablemos ahora de la cena del Señor. ¿Qué tan importante tiene algún papel? Y si lo tiene, ¿cuál es la importancia de la cena del Señor en lo que es la adoración colectiva de los santos? Todo lo que hacemos en la iglesia, y bueno, como aprendimos, eso es parte de lo que el Señor quiere que hagamos en nuestros tiempos juntos como iglesia. Entonces no es opción, no es opcional que hacemos eso, es algo que debemos hacer con seriedad y no tenemos tiempo como cada semana, cada mes, pero debemos hacerlo regularmente.
Es muy importante porque nos señala otra vez el Evangelio de Cristo. Nos señala otra vez, nos recuerda del gran rescate. Y la verdad es que todos los elementos proclaman la obra de Cristo en la cruz. Y la Cena del Señor lo hace en una forma un poco diferente, muy especial, muy impactante, creo. Entonces, bueno, es un mandamiento de Dios, es algo que hacemos como iglesia juntos, como familia, y es algo que nos recuerda y nos trae otra vez a la cruz y sacrificio de Cristo. Manos de nuevo, aquí es donde, mira, muchas veces yo digo que los carismáticos nos han robado, ¿no? Y lo que estoy diciendo es que nosotros, los evangélicos, bíblicos, tenemos una doctrina del Espíritu Santo, pero no hablamos mucho del Espíritu Santo porque tenemos miedo de las herejías de la iglesia carismática. Aquí puedo decir que también la iglesia católica nos ha robado la cena y también Padre Nuestro. Solamente una vez, como voy a enseñar mañana, una persona preguntó a Jesús, ¿no? Pidió a Jesús, enséñanos a orar. ¿Cómo respondió la cena? Con Padre Nuestro. Pero nosotros evitamos Padre Nuestro por causa de los abusos en la iglesia católica. Es lo mismo con la cena, hermanos. La cena es única. Es única. No se puede exagerar cuán especial es, cuán importante es. Y muchas veces los evangélicos no se dan cuenta y no practican lo que deben practicar, lo que se revela claramente en las Escrituras. En el Nuevo Testamento no tenemos una directiva con respecto a cuántas veces al año, al mes, cada semana, cada vez que nos reunimos, pero podemos ver básicamente en el libro de Hechos que casi cada vez que se reunían, ellos celebraban la cena. Yo creo que la sabiduría nos dirige que debemos tener la cena con frecuencia, pero no con tanta frecuencia que llegue a ser algo común y corriente. Es una proclamación que podemos ver, en la cual podemos participar. Y en nuestra iglesia es gran cosa. Todos saben cuándo vamos a tener la cena, por lo general una vez al mes. Y todos han recibido bastante enseñanza sobre la cena. Y los pastores trabajan duro para que cada corazón, cada miembro esté preparado para tomar la cena con solemnidad y a la vez alegría. Hermanos, no permitan que un grupo de herejes les roben su herencia. Una pregunta que entiendo yo que alguien sometió. Está buscando una asesoría para un nuevo creyente que está luchando de ser liberado de un trasfondo carismático, que gira en torno, ¿verdad?, la experiencia emocional que tiene que ver con la euforia, la música, esperar, ¿verdad?, ese próximo derramamiento supuesto del Espíritu Santo. ¿Qué tipo de consejos usted le darían a una persona que obviamente el Señor obviamente ha salvado, pero todavía lidia con esos deseos, ¿verdad?, con esas expectativas de lo que es la adoración, de esa manifestación? ¿Qué tipo de consejos se le podría dar a una persona para tratar de ayudarlo a fundamentarlo en la fe? Porque obviamente tenemos que un cristiano no tiene que esperar la próxima gran bendición o manifestación. ¿Qué tipo de consejo práctico le podrían dar a una persona que tiene ese entendimiento de la adoración viejo, pero están saliendo de eso? ¿Cómo se lo pudiera molestar? ¿Qué tipo de consejos usted le daría a una asesoría a una persona
que está tratando, ¿verdad?, luchando de eso, pero lo tiene bien metido por dentro. La verdad es que con preguntas como esa es que a mí me gustaría mejor conversar con la persona que dar una respuesta general. Sin embargo, creo que en un sentido es lo que todos tenemos que enfrentar con el bagaje con el que nosotros venimos a la verdadera doctrina. Nosotros, no sé, usamos la palabra mañas, todos quizás adquirimos mañas en el camino y tenemos luego que enderezarnos conforme a la palabra de Dios. Y qué bueno que la palabra de Dios nos enseña, nos reprende, nos redarguye, nos instruye, nos corrige, porque la palabra endereza cualquier aspecto que nosotros tengamos torcido. Y de ahí el uso que tenemos que hacer de la palabra de Dios. Permitir que la palabra de Dios nos corrija las cosas que están deficientes o las cosas que nosotros traspasamos límites de Dios y que nos permita poder enderezarnos en el camino. Y eso incluye la manera que nosotros adoramos. Si yo veía la adoración de una manera meramente emocional, la palabra de Dios tiene suficiente enseñanza para mostrarnos cómo la mente tiene que ser lo que venga a ser alimentado con la palabra y eso luego regir mis emociones y regir mi voluntad para poder responder a la palabra debidamente. El texto de lo que predicó Ryan y que mencionó Paul hace un momento de Romanos capítulo 12, cuando dice por tanto, el apóstol Pablo ahí está respondiendo a todo el contenido del Evangelio explicado en los primeros 11 capítulos de la Epístola a los Romanos. Y significa que el que haya una respuesta al obrar de Dios en la salvación, que explica la salvación por gracia, el hecho de que Dios es soberano en esa salvación, no quita que nosotros no tengamos una participación emotiva en la adoración. Dios también redime nuestras emociones y nuestro corazón. La manifestación emocional no será la misma para todos nosotros, aún en la misma familia. En una misma familia, la respuesta emocional no será igual, ni en una misma grupo étnico. La respuesta emocional no será igual. Cada uno ha sido tejido por Dios de una forma. Pero todos tenemos que tener una respuesta a lo que sabemos que Dios ha hecho con nosotros. Así que, por tanto, siendo que nosotros hemos sido redimidos de esta manera, os ruego por la misericordia de Dios que ofrezcáis. Hay una respuesta a lo que ya yo sé. Vemos al apóstol Pablo en Efesios capítulo 1. El que no responde aún emocionalmente a algo como eso, no está adorando a Dios. Ahora, tiene que haber un esquema emocional, artificial, de cómo se da expresión a esto. Debemos tener cuidado con las expresiones artificiales, aprendidas, de cómo se manifiesta la verdadera adoración. Y de ahí, lamentablemente, los excesos que nosotros estamos acostumbrados a ver en nuestros días, donde las personas creen que por hacer ciertos movimientos, saltos, brincos, caídas, es lo que equivale a que el Espíritu de Dios está obrando. No, yo veo en la palabra de Dios que el Espíritu de Dios está obrando cuando un cristiano puede mortificar la carne, dar muerte al pecado, amar a su mujer y la mujer someterse a su esposo, los padres criar a sus hijos en la disciplina y el temor del Señor. Cuando nosotros somos llenos del Espíritu Santo, dice Efesios 5, hay una respuesta que es que cantamos a Dios, damos gracias a Dios, nos sometemos los unos a los otros, como dice Pablo ahí en Efesios 5, 21. El poder del Espíritu Santo se manifiesta ahí también. En ese sentido, hay una transformación, somos renovados en nuestro entendimiento, Romanos 12:2, para nosotros enderezar cualquier cosa con la que hayamos venido torcido a la verdad de Dios. Nomás diría también que si una persona así llega a la iglesia y te está preguntando, tiene esas cosas, realmente esta persona necesita más que consejos. Necesita una familia de fe, ancianos que van a invertir, pasar tiempo con esta persona, porque
Es una batalla, si sea esta tentación o otras tentaciones de su pasado. La iglesia local es tan importante en estos instantes, en estos casos, para ayudar a un nuevo creyente a crecer, a madurar poco a poco entre la familia de Dios. Siempre tenemos la necesidad de evitar extremos. Conozco hombres que solo oran. Conozco hombres que solo estudian. Son dos extremos. Debemos orar y estudiar. En este asunto del Espíritu Santo hay extremos. Hay personas que hablan bastante del Espíritu Santo, pero todo lo que creen y todo lo que hacen está en contra de las Escrituras. Hay otras personas, por temor de la herejía, casi existen como si tenemos un libro y nada más, que el Espíritu Santo no existe, o el Espíritu Santo es casi sinónimo con la palabra de Dios. Es herejía. El Espíritu Santo es una persona de la Trinidad, y el Señor Jesucristo mismo envió al Espíritu Santo para que muera con su pueblo y para que da vida a su pueblo. Es interesante que yo hablo muchas veces con mis hermanos reformados y yo digo, ¿no es interesante que cada vez que ustedes enseñan Hechos capítulo 2, solo predican sobre lo que no dice? Nunca predican sobre lo que dice. ¿Qué enseña? ¿Qué hay en Hechos capítulo 2 que tiene que ver conmigo en el día de hoy? Es muy importante. No simplemente podemos decir, ya tiene que ver con los apóstoles y no tiene nada que ver con nosotros. En Hechos capítulo 2, Pedro está citando Joel. En capítulo 2 de Joel. Este texto en Joel funciona, es una profecía acerca del nuevo pacto, como Jeremías 31, como Ezequiel 36. Es una descripción del nuevo pacto, lo que va a pasar al pueblo de Dios después de la venida del Mesías. Y básicamente podemos ver dos cosas. El pueblo de Dios va a tener un conocimiento extraordinario con respecto a la persona de Dios y su voluntad, ¿no? Jeremías 31. Pero también aquí podemos ver que va a haber una abundancia, sobreabundancia del Espíritu Santo obrando en el pueblo. ¿Me entienden? Ahora, personas dicen, bueno, pero aquí en Hechos capítulo 2 y Joel 2 está hablando de visiones, sueños y no. Pero él está hablando como un profeta del Antiguo Testamento. Él no está regocijándose que un día el pueblo de Dios va a tener visiones y sueños. Él está diciendo de una manera profética exactamente lo que Jeremías 31 está diciendo. Él está regocijándose en el hecho que un día va a haber una abundancia de revelación, del conocimiento de Dios entre el pueblo de Dios. Entonces, en el nuevo pacto tenemos dos promesas. Una sobreabundancia de conocimiento, a través, si estudiamos toda la Biblia, a través de las Escrituras. A la vez, vamos a tener una relación abundante, se puede decir, con el Espíritu Santo, que nos va a dar fuerza, nos va a vivificar, nos va a animar, nos va a dar la fuerza para llevar a cabo la voluntad de Dios que encontramos en las Escrituras. Entonces, los puritanos, Spurgeon, John Owen, Jonathan Edwards, siempre decían que debemos estar constantemente, ¿no?, aferrándonos de estas dos promesas. La primera promesa, una abundancia de conocimiento. Esta es una promesa y no va a fallar. Entonces, si yo me esfuerzo para estudiar las Escrituras, yo voy a crecer en conocimiento. Voy a crecer y crecer y crecer y crecer, porque es la promesa. Pero a la vez, yo veo en la palabra de Dios la voluntad de Dios
y no me veo capaz de llevar la voluntad de Dios a cabo. Entonces, ¿qué hago? Otra promesa. La vida y el poder del Espíritu Santo. Entonces, constantemente estoy clamando, Señor, más y más grandes manifestaciones de la vida y el poder del Espíritu Santo en mi vida y en mi ministerio. Las dos cosas. Ay, hermanos, podemos saber mucho más acerca de Dios. Podemos conocer a Dios de una manera más profunda de lo que podemos creer en este momento. Y a la vez hay más poder y vida para llevar a cabo la voluntad de Dios que lo que podemos imaginar. Dices, ay Pablo, qué sabiduría. Bueno, hermano, yo aprendí esto, fue confirmado en mi vida por medio de escuchar varias lecturas de Ian Murray cuando yo era joven sobre el bautismo del Espíritu Santo y la llenura del Espíritu Santo. Y él ha impactado toda mi vida por medio de esas lecturas. Y ahora estas lecturas se encuentran en un libro que se llama Pentecostés Hoy, Pentecost Today, por Ian Murray. Y creo que es traducido en español, no sé. Si no lo es, debemos hacerlo. Porque allí encuentras un balance tan bíblico, ¿no? Entonces, yo voy a predicar en algunos minutos ahí fuera. Yo no soy capaz. Hermanos, yo no soy capaz de respirar. Yo no tengo la fuerza de respirar ni una vez. Entonces, voy al púlpito. Señor, tus promesas, enséñame aún ahí. Ilumina mi mente ahí. Señor, lléname de la vida y el poder del Espíritu Santo para que pueda glorificarte. Y yo puedo orar estas peticiones sabiendo que son conforme al nuevo pacto, conforme a la voluntad de Dios. Hermanos, entonces este joven, yo no voy a desanimar su deseo para tener una vida espiritual. Solamente voy a decirle que hay una vida espiritual falsa y una verdadera y bíblica, y debemos buscar la bíblica. Y hermanos, no deben pensar que no haya vida y no haya poder. Hay más vida y más poder que lo que estamos experimentando en ese momento. Debemos aferrarnos a las promesas del nuevo pacto y debemos buscar a Dios. Yo creo que eso que tú acabas de señalar es crucial. Y yo añado algo más. Es el hecho de que nosotros somos muy conformistas. Cuando uno ve al apóstol Pablo orando, bueno, uno lee lo que él dice que oraba por los hermanos. Y solamente lo que él nos cuenta que él oraba por los hermanos es suficiente para nos suplicar que nosotros podamos ver ese poder del Espíritu de Dios obrando en nuestras vidas. Él le dice a los hermanos Efesios, él le dice, yo ruego que Dios les abra a ustedes los ojos del entendimiento para que ustedes puedan ver el amor de Cristo y para que ustedes vean cuál es la grandeza del poder que opera en nosotros, los que hemos sido salvos por la gracia de Dios, que es el poder que actúa en Cristo Jesús para levantarle de los muertos. O sea, Pablo dice, yo oro para que ustedes sepan y conozcan ese poder. O sea, nosotros podemos orar mil cosas, pero debemos orar que nosotros como cristianos podamos entender qué hace Dios en nuestras vidas, en los creyentes. Y no quedarnos meramente pensando que lo que hacemos el domingo en nuestra propia fuerza o leer la palabra de Dios, independientemente de lo que el Espíritu de Dios hace. Y hermanos, para mí es una de las cosas que como pastor me permiten estar domingo tras domingo, mes tras mes, año tras año haciendo la obra del Señor. Porque si no, yo dejo esto. Si no, yo dejo esto. Porque es lo que me permite ver a Dios obrando, sacando del valle de huesos secos a hombres y mujeres que glorifican a Dios. De donde hay muerte, Dios saca vida. Y personas que hoy pueden estar en un espíritu indiferente, insensible, decaído, Dios puede levantarlo con el poder de su espíritu y tomar a un miembro de tu iglesia que tú piensas que está ahí simplemente sentado y tornarlo en alguien que lo glorifica a Dios, haciendo grandes cosas para, quizás aún de incógnito, pero haciendo grandes cosas para el reino de Dios. Pero nosotros tenemos
Por eso me encanta cuando sueñan de subir al púlpito y decir, yo creo en el Espíritu Santo, yo creo en el Espíritu Santo, yo creo en el Espíritu Santo. Porque es que no podemos por nosotros mismos. Y Pablo suplicaba por los hermanos, Señor, muéstrale por favor. O si nosotros rogáramos más, que pudiéramos ver eso en medio de nuestras vidas y nuestras iglesias. Hermanos, algo hasta esta mañana yo estaba orando, Señor, lléname de tu vida, tu poder. Quizás estás pensando, sí, para predicar hoy, sí, pero mi primera petición, lléname, Dios es mi testigo, lléname, Señor, de vida y poder para que yo pueda amar a mi esposa como Cristo amó a la iglesia, para que yo tengo algunos meses más con mi hijo antes que vaya a estudiar en la universidad. Señor, por favor, no quiero perder estos meses. No, hermanos, a veces personas nos ven, ¿no?, en el púlpito predicando y dicen, hombre de Dios, tú no sabes. El diablo puede predicar mejor que nosotros. De verdad. No, yo encuentro dificultades en lo que muchos consideran lo pequeño, pero no es lo pequeño. Sí, cuando una persona, cuando estoy ahí caminando y personas a veces me dicen, Pablo, ¿cómo puedo orar por ti? Sabiendo que voy a lugares peligrosos, no, para las misiones y predico y todo, y siempre es la misma respuesta. Ora para que yo pueda amar a mi esposa como Cristo amó a la iglesia. Porque si yo puedo manifestar su amor en las relaciones más cercanas, más privadas, todo lo demás en la vida cristiana va a ser fácil. Entonces yo veo personas buscando poder para hacer tonterías. Yo necesito poder para hacer lo principal, amar. Quisiera tal vez tornar la conversación en el aspecto de la música. ¿Qué tan importante sería el aspecto del cantar al Evangelio o dentro del servicio colectivo de los santos? ¿Cuál es el beneficio? Y de nuevo sé que hemos hablado del tema y algunas de las preguntas pueden ser redundantes, pero para el beneficio de aquellos que no han estado en alguna de las sesiones, el cantar al Evangelio, ¿por qué es necesario y cuáles son los beneficios que trae al cuerpo de Cristo? Bueno, cantar es claro, algo importante, pero como hemos dicho, la letra es realmente importantísimo porque muchas veces eso es lo que recordamos, lo que llevamos con nosotros. Es una forma de aprender, crecer y enseñar. Y como expliqué un poco ayer, es desde Romanos 12 que nosotros como creyentes debemos estar predicándonos el Evangelio a nosotros mismos. Se acuerdan mirando para atrás, cruzando el puente, el así que para recordar quiénes somos nosotros y el rescate glorioso que hemos experimentado. Debemos hacer esto en nuestras devociones privadas, en nuestras casas y cultos familiares, pero cuando estamos juntos con la iglesia y estamos mirando alrededor del cuarto, mirando a este hermano y hermana, y estamos cantando sobre este gran, glorioso evangelio y recordando que Dios nos ha salvado a mí de mis pecados. Y miro a mi hermano Juan por allá y mi hermana Rosa, y ella también está cantando de su gran rescate. Y nuestras voces están unidas cantando ese glorioso evangelio al Señor. Hay poder ahí, hermanos, para animarnos, para transformarnos por el poder del Evangelio. Nosotros
somos salvos por medio del poder del Evangelio, pero también somos santificados por medio del poder del Evangelio. Debemos enfocar nuestros tiempos juntos como iglesia y bueno, no me canso de decirlo, pero alrededor del Evangelio, de la cruz de Cristo, de la obra completa. Esta es la esencia de quiénes somos, hermano. Vamos a estar juntos un día cantando alrededor del trono, donde estará el Cordero. ¿Y qué vamos a estar cantando? Sobre el Cordero que fue matado, ¿cierto? Vamos a estar cantando el Evangelio para siempre. Hermanos, hay dos palabras en el Nuevo Testamento que se repiten, especialmente con Pedro. Aprender, recordar. Aprender, recordar. Las canciones deben enseñar, pero también las canciones deben recordarnos, hacernos recordar todo lo que Cristo ha hecho. Y tienen que ser canciones bíblicas. La música, yo no estoy de acuerdo con algunos que dicen que la música no tiene importancia. La música es algo que tiene importancia. La música puede ser algo que nos motiva, pero siempre la letra es lo más importante. Una vez hice un estudio, ¿no? Entré en iglesias y simplemente con los hermanos no levantando las manos. Y noté algo. Ellos levantaban las manos no conforme a la letra, sino conforme al ritmo. Entonces, una canción que estaba hablando de la cruz. Ellos así, con las manos, ¿no?, bajas. Pero de repente la música subió y las manos arriba. Entonces yo estaba viendo que la música estaba controlando sus emociones en vez de la verdad que la canción comunicaba. Es peligroso, hermano. Una cosa, hermanos, yo no estoy en contra de las emociones. Y me gusta adorar al Señor en diferentes lugares donde son más, ¿no? Más, sí, que los gringos, ¿no? Por ejemplo, África, algunos de los de Latinoamérica que no son tan reformados. pero me gusta, pero tienen que entender algo. Hay una razón por la cual los teólogos siempre están dando advertencias contra la carne, y que la carne es peligrosa y engañosa, hermano. Yo puedo ver en mi historia, mi propia historia, ¿no? Con vergüenza yo les digo eso, cuántas veces que yo pensaba que era algo del Señor, solamente ahora yo veo que no tanto, más emociones y peor, un fruto de la carne. Hermanos, nosotros para adorar correctamente necesitamos conocer a Dios, necesitamos saber su voluntad, pero también necesitamos comprender muy bien los peligros de nuestra propia carne. Es por eso, durante el despertamiento con Jonathan Edwards, muchas veces después del culto, ellos no permitían que los hermanos se quedaran en la iglesia, porque tenían miedo de un fuego falso. Ellos siempre no estaban tratando de crear emociones, sino al revés. Siempre los pastores guardando para asegurar que es un movimiento del Espíritu Santo y no algo de las emociones. En el día de hoy, los pastores, muchos no tienen discernimiento. Y si parece que hay un poco de vida, ellos están felices y no disciernen de dónde vienen. Entonces tenemos que tener cuidado, porque todavía no somos glorificados y podemos ser engañados fácilmente. A veces hablamos de aspectos de la adoración y solamente hablamos en términos generales. Al hablar del cantar,
creo que también es bueno lanzarnos un reto, un desafío. Es si nosotros, cada uno de nosotros, está adorando mejor a Dios. O sea, cuando tú estás en la iglesia, tú cantas y lo que cantas estás participando de corazón. Porque para mí es sorprendente pensar en que Dios se deleita en la alabanza de su pueblo. Para mí eso es tan misterioso. Él quiere el palpitar de nuestros corazones que se expresa a través de labios que confiesan su nombre. Y para mí es triste a veces ver a algunos que simplemente están balbuceando. Lo que yo encuentro en la Escritura es que debe ser hermosa la alabanza, excelsa, majestuosa. Eso es lo que la Escritura nos enseña. Debe haber un reflejo en la manera en que cantamos, del aprecio que tenemos de que Dios se haya fijado en nosotros y nos haya rescatado, nos haya salvado. Dice que su pueblo es un pueblo que proclama las virtudes de aquel que le llamó por su gloria y excelencia. Y eso incluye proclamar las virtudes cantándolas también. De manera que es un desafío, pensando en el desafío de que Dios quiere a un pueblo que canta. Y también el hecho de que la Biblia enfatice que Dios coloca cántico nuevo en nuestros labios. Hay un cántico nuevo, hay un nuevo tema de cántico. Quizás antes de venir a Cristo cantábamos muchas cosas o nos deleitábamos escuchando cierto tipo de música, pero no es que necesariamente lo que no sea cristiano no se pueda escuchar, pero ¿cuál es la nota dominante de nuestro corazón y de lo que cantamos? Y si es en la iglesia, con más claridad todavía, ¿cómo debe ser algo que claramente exprese quién es Cristo para nosotros? Por eso hay himnos que han pasado la prueba del tiempo. Sublime gracia. Esa expresión de cómo, no importa las veces que lo hayamos cantado, poder dar expresión a la gracia que nos rescató, a este vil pecador. Y hermanos, ensayemos más en nuestros momentos privados. Digo, ensayémonos más. Medita en la letra de los himnos que cantamos en las iglesias. Cuando tú estés ya en la iglesia, tú vas a estar más preparado. Porque ya tú has meditado en muchas de estas canciones y te habrán enseñado a tu corazón, porque son himnos que enseñan, son himnos que instruyen. De manera que cada vez hagamos mejor nuestra adoración. Creo que debemos pedirle a Dios que nos haga cada vez mejores adoradores. Algo importante, hermanos, que simplemente quiero, que es algo importante, de verdad. Primeramente, muchas veces aquí en Estados Unidos y también en Latinoamérica, cuando una iglesia empieza, no hay una persona que sabe tocar bien la guitarra o cantar, y por fin llega a la iglesia un joven de 15 años que toca la guitarra y canta bien. Y inmediatamente los pastores dicen que él debe dirigir la música. Si puede dirigir la música, entonces también puede predicar. Deben tener bastante cuidado, porque no es tanto la culpa del joven, sino la inmadurez del pastor. ¿Okay? Muy importante. Nunca debemos olvidarnos que Dios mató a 2 directores de música en Levítico capítulo 10. ¿Ah? Otra cosa, en el día de hoy hay personas están reconociendo que la meta es la adoración congregacional. Pero yo creo que también algunos han ido a otro extremo diciendo que no debemos tener coros ni especiales o algo así. Pero tenemos que entender algo. Primeramente, en el Antiguo Testamento podemos ver coros. Pero hay algo muy importante. Cuando hay un pastor, cuando hay pastores que predican expositivamente la palabra de Dios, cuando enseñan al pueblo, la alabanza se arregla, simplemente se arregla. Entonces, por ejemplo, en la iglesia de John MacArthur, tienen un coro más grande que nuestra iglesia, ¿no? Y tienen trompetas y violines y todo eso, ¿no?
pero ellos tienen buena teología. El director de música es un hombre que califica como anciano. Entonces, la meta en la iglesia es la adoración congregacional, pero a veces el coro hace un especial y nosotros escuchamos. Pero cuando ellos cantan, están cantando las grandes doctrinas de la fe cristiana y es como una prédica con música. Y ay, hermanos, cómo me ayuda, cómo me bendice. Ellos guardan celosamente la adoración congregacional, pero también ellos tienen un coro de gente que sabe lo que es la música bíblica y un director que de verdad es un hombre de Dios, y este coro, ¿no?, glorifica al Señor y también anima y edifica al pueblo de Dios. Entonces debemos tener cuidado. A la vez hay un hermano aquí, hermano Webb, que es un cantante. Él ha cantado en las óperas y todo, y a veces él está ahí en la iglesia de John MacArthur y canta. Y hermano, es un solo hombre, pero las canciones bíblicas y el poder con el cual canta me edifica. Entonces, aquí, porque hay muchos que reaccionan violentamente y llegan a ser a un extremo también antibíblico.